Cuando estaba preparando esto, me acordé por algo que digo después. ¿Cuántos lo ubican a Nelson Castro? ¿Lo ubican? No Nelson Castro, Nelson Castro, periodista. Ustedes saben que, aparte de periodista, él es médico. Y lo habrán escuchado más de una vez que, aparte de emitir sus opiniones como periodista, da sus opiniones como médico, porque desarrolla las dos profesiones. ¿Quién era el médico de los 4 evangelios? Lucas. Por eso me acordaba de Nelson Castro. Porque Lucas no podía con su genio. Él escribía lo que Dios, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, pero vamos a ver, busquen ahora el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, como él, aparte de desarrollar su ministerio, llevaba en su corazoncito el ser médico y Dios lo utilizaba para hablar también a través de él, en cosas sencillas, ¿no? Cosas sencillas pero interesantes. Lucas capítulo 13, a partir del versículo 10. Y después, como dato, que vamos a hablar al principio, tengan abierto acá, que va a ser el trozo que vamos a meditar, y tengan abierto en Hechos capítulo 3. ¿Encontraron? Comenzamos a leer desde el versículo 10. Comienzo a leer desde el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Acá espero. Y desarrollo la parte médica de Lucas. Lucas es el único escritor que más veces menciona la cantidad de años que estaba enferma una persona. Que dice acá, 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Podría haber dicho tenía espíritu de enfermedad. Sin embargo, dice 18 años. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Vamos al capítulo 3, versículo 2. ¿Encontraron? Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Da el detalle. En el capítulo 4, versículo 22, ya que el hombre, este mismo cojo de nacimiento, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Otro dato que da Lucas sobre el tiempo que esa persona había estado enfermo. Y el último dato lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Es un detalle, pero es interesante cuando estudiamos la palabra de Dios. Estos detalles nos enriquecen porque nos ayuda a conocer también más a aquel que está escribiendo, en este caso Lucas, ¿no? Su dedicación. Por eso le decía algo que me hacía acordar de Nelson Castro, porque Nelson Castro siempre lo relaciona, principalmente cuando se la acaba con la presidenta. Vio que le dice, señora presidenta, hágale caso a los médicos, permanezca, queremos que llegue hasta el final del mandato, etcétera, etcétera. Y después habla también de otras cosas. Bueno, esto como detalle introductorio. Comienzo luego con el versículo 10, son 6 o 7 palabras, de Lucas capítulo 3. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le puede desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, por Jesús. Hasta acá la lectura esta de la palabra. Como era costumbre, Jesús llegaba a la sinagoga a enseñar, una de las funciones a la cual él había venido, y estaba desarrollando recién su ministerio. Es como en este tiempo, vieron que ahora cada aparición de los políticos en nuestro país lo que hacen es presentar lo que quieren, desean, expresiones de deseo para las elecciones que vamos a tener en el año que viene. Bueno, el Señor, vaya la diferencia, está presentando su plataforma, en este caso una plataforma religiosa, en el cual se estaba oponiendo, en cierto modo, a lo que los fariseos, escribas, los que estaban en contra de él, saduceos, tenían acostumbrado al pueblo. Era completamente nuevo. Y iba a la sinagoga a enseñar a la palabra, no solamente a hacer milagros. La función fundamental de él, si ustedes leen la Biblia, la función fundamental del Hijo de Dios es querer relacionar a nosotros, seres humanos, con Dios. Que de paso produzca alguna sanidad o algún milagro, de paso lo hago, porque lo necesita la persona, por esto, por lo otro, para ver que hay poder en él como Hijo de Dios. Pero la función fundamental es hacer que usted y yo conozcamos a Dios a través de Jesucristo. Llega allí Jesús a la sinagoga y había una mujer que hacía 18 años que estaba con espíritu de enfermedad. Quiero aclarar en este sentido que la expresión espíritu de enfermedad, el mismo Señor se la aclara luego en el versículo 16. Acá dice espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y no se podía enderezar. Es decir, que esta mujer estaba así, no podía ver a Jesús. Había el problema que ella tenía. Pero en el versículo 16, fíjense que acá dice enfermedad, en el 16 le dice: hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Está hablando de una acción del enemigo contra esta persona. Hoy día pasa esto. ¿Pasa o no pasa? Sigue pasando. Por eso, atento, hermanos, aquellos que creemos en el Señor, de querer hacerlo mirar para otro lado. Sigue pasando. Entonces el Señor la ve ahí, a esta mujer, versículo 12, la vio, la llama y le habla. 3 acciones: la ve, la llama y le habla. Tengamos en cuenta una cosa: la vista sola
de esta mujer, su posición, su estado, su posición física, su estado, mueve la compasión que tiene el Señor por las personas. Entonces, sin esperar, a lo mejor ella estaba ahí y ni siquiera vio cuando estaban todos ahí que entraba Jesús. Ni se le ocurrió invocar su ayuda porque no lo había visto, ya se había acostumbrado. Ni le pide su curación, pero Jesús sí la ve, se da cuenta y la llama para pronunciar la potente palabra, que no se lo habrá dicho así nomás, sino que con la autoridad propia del Señor Jesús, como hablamos otras veces, le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. El diablo la había dejado torcida. Y el diablo sigue dejando torcidos al ser humano, tanto de cuerpo como de cabeza y de alma. Eso se sigue produciendo. Y Cristo vino para enderezarnos y en todo sentido, cuerpo, mente y alma. Porque hablamos de una torcedura física, pero analicemos cuántos torcidos mental y espiritualmente hay en este tiempo. ¿Cuánto tiene, dice en otra expresión la Biblia, el conocimiento entenebrecido? Porque no se dan cuenta de las cosas que están viviendo. ¿Cuánto a un cristiano se ven debilitados por meterse en cosas que no tienen que meterse o por chichonear con el diablo? ¿Cuántas veces nosotros mismos a lo mejor nos metimos en circunstancias por hacer caso omiso a las advertencias del Señor? Esta mañana hablaba con Pablo, nosotros decimos ver para creer. Si Dios nos dice creer para ver. Es decir, creer realmente lo que Dios te dice. Y si Dios te dice huí de este lugar, huí física, mental y espiritualmente, porque no te va a ayudar. El Señor le dice con fuerte voz: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y la mujer queda libre y se endereza. Pero el Señor después pone las manos sobre ella, porque esa actitud de poner las manos sobre ella hace que haya paz, tranquilidad, calma en esa persona que de repente se siente que está bien y empieza a glorificar a Dios. En estos días estamos viendo personas que fueron sanadas, a donde un tercero le lee todo lo que dice que tuvo y no hay ninguna glorificación a Dios, simplemente se escucha. Lo estamos viendo por televisión. Gloria a Dios y se fue curado, pero la gloria para él, no para el otro. Acá se vio cómo estaba y cómo quedó. Nos están mostrando cómo quedó sin saber cómo estaba. Ojo, hermanos, con esos engaños. Y se está viendo mucho en este tiempo y en estos días en nuestra ciudad. Y terminó anoche en Central Córdoba. Tengamos cuidado con eso. La palabra de Dios nos dice que acá el Señor puso las manos sobre ella, se enderezó, todos vieron cómo estaba y cada vez que vemos un milagro de esto, ¿se acuerdan de ese que estaba ciego? Que entonces, ¿y cómo es? ¿Qué sé yo? Yo sé que antes era ciego y ahora veo. Y pasaron a investigar a los padres, a esto, todos los estudios que en ese tiempo se podían hacer para ver cómo era. Y glorificaba a Dios. Y glorificaba a Dios. Atento en este tiempo, todo lo que puede perturbar nuestra mente, nuestra alma, o hacernos desviar de la sana doctrina, de la cual tenemos la obligación de ser defensores como hijos de Dios. Y cada cosa que se nos dice, o vemos, o escuchamos, voy a la palabra de Dios, y si no la entiendo, consulto con alguien que sepa un poco más que yo, para que me confirme eso, para que yo pueda afianzarme en la palabra de Dios, para que pueda afianzarme en eso.
Y en el versículo que viene, me acordaba lo que decía Betty anoche cuando hablaba de los matrimonios. Que a veces los matrimonios, creo que dijo algo así, como que la mamá está enojada con el esposo, entonces le dice al hijo para que el esposo escuche, algo así decías. Es decir, usa a los hijos para decirle al esposo lo que no quiere decirle. Algo de eso dijo Betty en la charla que tuvo. Y acá el principal de la sinagoga, estaba Jesús habiendo sanado y le habla al pueblo. Y le dice, no vengan el día sábado, vengan cualquier otro día. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo en realidad? Al Señor, se lo estaba diciendo a Él, pero no se animaba a decírselo al Señor. Entonces utilizaba a la gente del pueblo que seguía a Jesús, decirle, ojo, que lo que hizo está mal. Ustedes tienen que venir los días, cualquier día de la semana, menos el sábado, porque es día de reposo. Pero el Señor lo abarajó en el aire. Se le estaba diciendo a él. Entonces dice que le respondió. Si usted responde a alguien, ¿por qué es? Porque el otro le habló. Entonces el Señor lo tomó como que le habló a él. Por eso dice, y le respondió, a pesar de que el principal de sinagoga se le estaba diciendo al pueblo. Dice, Jesús le respondió. Y utiliza una frase que es como el caballito de batalla que tenía en ese momento contra los fariseos, los sacerdotes, todo lo que la clase religiosa, que el Señor utilizaba para hacerles notar la falsedad de ellos contra lo que Él estaba enseñando. Vieron que ahora cuando escuchamos a determinados políticos, o no, pero que están en eminencia, el periodista le pregunta y le contestan una cosa, y el periodista le pregunta otra cosa y le contesta la misma cosa, y el periodista le pregunta otra cosa y le contesta la misma cosa. Están adiestrados para eso, no es que se lo inventan, ¿no es cierto? Acá, valga la redundancia, el Señor los tenía marcados a ellos y le dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y ustedes buscan ahí en el capítulo 14 de Juan, el capítulo 14, el versículo 5, otro milagro que hace el Señor, no vamos a decir el momento, le dice a los fariseos, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Es decir, permanentemente le está haciendo ver a ellos que día de reposo y ustedes hacen lo mismo cuando son necesidades que tienen que hacer sí o sí con el animal que tienen en la casa. Pero acá, en este relato que el Señor utiliza, no desata en el día de reposo. ¿Y por qué está la expresión no desata? Porque estaba hablando de la ligadura que Satanás le había hecho a esa mujer. Esa mujer no estaba así puntualmente, sino que la expresión, cuando el Señor dice ahí en el versículo 11, espíritu de enfermedad, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, significa una enfermedad de origen demoníaco. ¿Se entiende? Cuando el Señor dice espíritu de enfermedad, como está expresado acá en el castellano, en el griego escrito, la idea es una enfermedad de origen demoníaco. Por eso yo les decía cuántas veces, Ahora, no confundamos algunas macanas que a veces hacemos nosotros, cristianos o no, y después le echamos la culpa al diablo, ¿no? Que el diablo no esto, que lo otro, y yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Entonces, hay una diferencia, hay una diferencia. Pero en este caso, por eso el Señor utiliza la expresión eso, no desata en el día de reposo su buey o su asno. Claro, porque ellos lo hacían. Entonces, ¿cómo yo no voy a curar, a desatar a una persona? Y ahí es donde el Señor le pega la cachetada. A esta hija de Abraham, que Satanás le había atado 18 años. ¿Por qué la expresión a esta hija de Abraham?
Porque los fariseos, los sacerdotes, los escribas, toda la clase dirigente se ufanaba, y lo dijimos muchas veces, nosotros somos hijos de Abraham. Allá, Abraham ya al principio. Nosotros somos hijos de Abraham. El Señor le dice, esta no es hija de Abraham, como ustedes. Si esta es como ustedes. Hermano, el Señor no deja nada librado al azar. Cuando yo no quiero entender lo que Dios quiere decirme, es porque yo no quiero entender, no porque Él no sea claro. ¿Se entiende? A lo mejor yo puedo no expresarme en la forma adecuada, ya no entendí, no. Deje que el Señor, el Espíritu Santo, le vaya revelando. Yo trato de ser lo más claro posible. El Señor decía, esta hija de Abraham, como ustedes, ¿por qué le pasó esto? Y yo la voy a dejar ahí. ¿Por qué era día de reposo? No, yo lo hago. En otra parte el Señor aprovecha a decir que yo soy aún Señor del día de reposo, ¿no? En otra parte de los evangelios, yo soy Señor aún del día de reposo. Entonces, esto nos lleva a pensar a cada uno de nosotros si realmente le estamos... si el Señor, cuando dice acá, la vio, la llamó, esa actitud de Jesús, y le habló. Si yo lo llevo al plano espiritual, tengo que decir que permanentemente Dios me ve, me llama y me habla. Ahora, en este momento o en cualquier momento, Dios lo ve, lo llama y le habla. Lo llama, lo está mirando, lo llama, será para darle una palmadita en la espalda porque está todo bien, quédate tranquilo que yo voy contigo, será para darme un chirlo porque estoy haciendo las cosas incorrectas, será para pararse delante mío y dice, pará, no sigas por este camino porque vas mal, anda por el otro. Pero permanentemente el Señor nos mira, nos llama y nos habla. Y trata de solucionarnos lo que tenemos, y si no, de darme el consuelo y la fuerza para seguir adelante en lo que tengo que hacer. A veces lo soluciona Él, a veces me pide que haga algo. ¿Se acuerda el ciego del estanque de Siloé? ¿Por qué? Le mojó los ojos con barro y después le dijo, anda, metete al estanque y lavate allá. Sí podía haberlo sanado a él en el momento, porque quería que él hiciera algo, porque quería dar un testimonio. Entonces, hermanos y amigos, Dios quiere avergonzar a nuestro adversario, como dice acá. Al decir esta cosa se avergonzaban todos sus adversarios, porque le hacía ver que él tenía razón. ¿Podemos dudar de que Dios tiene la razón siempre? No podemos dudar. Entonces, Él trata de avergonzar a aquel que quiere hacernos caer a nosotros, o que nos está queriendo pintar las cosas no del color realmente que son. En forma permanente, Dios, a través de su Espíritu Santo, si lo tenemos en nuestra vida, y si no lo tenemos, tenemos la oportunidad de tenerlo, nos mira, nos llama, nos habla, nos pone su mano encima si hace falta, y si no, nos consuela y nos sostiene en los momentos difíciles y nos felicita en los momentos en que hacemos las cosas como corresponde, con bendiciones que llegan a nuestra vida. Algo dijo Patricia esta mañana, que una de las canciones que escuchamos el otro domingo con los del camino: Señor, cuántas cosas me diste y cuántas me quitaste. Job lo dice permanentemente eso. Cuántas cosas me diste y cuántas me quitaste. El Señor es soberano. ¿El Señor es soberano en su vida? No. Él lo hizo porque era soberano aún del día sábado. Vio una necesidad y la cubrió. ¿Usted tiene alguna necesidad? Ahora que lo estamos diciendo y usted se da cuenta de esa necesidad, si es grave o no es grave, preséntesela a Dios. Esta mujer no tenía oportunidad porque estaba tan destruida, y como no tuvo oportunidad, Jesús fue a ella. ¿Qué es lo que ocurre? A veces la persona se cree que no necesita a Dios,
por eso vive como vive. No me interesa. O si creo en Dios, pero no creo en Jesucristo como su Salvador, no va a ningún lado. Dios quiere que creamos en Él como Creador, que creamos en Él como el Padre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que creamos en Él como aquel que a través de Jesucristo, que mandó a su Hijo al mundo, que es Jesucristo, para que nosotros podamos tener vida y vida eterna, ser sanados espiritualmente en primer lugar, y después lo otro lo recibiremos por añadidura. Mujer, eres libre de tu enfermedad. La peor enfermedad que nos toca a nosotros los seres humanos es el pecado. Las cosas malas que hay en mi vida, que ofenden a Dios y que todavía no le dimos a Él oportunidad de que las saque de nuestra vida. Él tiene oportunidad de sacarla, nos da la oportunidad de sacarla de nuestra vida. ¿Cuánto estaremos dispuestos en esta noche a decirle, Señor, ya que estás aquí? Porque en ese momento Jesús pasaba y estaba en la sinagoga. Por eso Él les dijo a sus discípulos, le conviene que yo me vaya para que Dios mande su Espíritu Santo y esté Dios siempre en medio de ustedes, en mi persona, en la persona de Él, siempre en medio de ustedes, porque en este tiempo Jesús estaba físicamente a donde estaba. Como persona, ahora estaba en la sinagoga, después se iba por otro lado, a Betania, Galilea, aquí y allá, pero en otros lugares no estaba. A partir de su ida al cielo y la venida del Espíritu Santo, Dios se instala en la tierra a través del Espíritu Santo y está acá en medio nuestro y está en nuestra vida o puede estar en nuestra vida. ¿Está usted dispuesto a orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero que vos entres en mi vida, que saques este pecado de mi vida, que me hagas ver con claridad esto, quiero salir de esta situación, quiero que tú me ayudes? Puedes hacerlo. Dios, a través de Jesús y el Espíritu Santo, ya te ve, te está hablando en tu corazón y te está ofreciendo esta libertad en Cristo. Y si vas a continuar un tiempo más como el apóstol Pablo hasta que Dios lo liberó, o al final de su carrera, ahí con ese aguijón en la carne que no se lo sacó, bástate mi gracia, te va a decir el Señor. Pero va a ser lo mejor para tu vida y para mi vida. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a tomar las decisiones correctas. Le invito a inclinar sus cabezas, a cerrar los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo en tu casa. Gracias porque nos permitiste alabarte, adorarte, y ahora, Señor, en este momento queremos presentar nuestras vidas para que tú, como en aquel tiempo, oh Padre, puedas obrar en ella de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu fidelidad. Señor, tú ves en nuestras vidas aquellas cosas que no están correctas, aún las que nosotros no nos damos cuenta. Queremos que al mirarnos y al orarnos podamos terminar como esta mujer, glorificando tu vida, porque tú nos hablaste, tú entraste en nuestra vida, tú nos consuelas, tú nos sostienes. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas con respecto a ti, por amor de Jesús. Amén. Si usted en este momento le entregó algo al Señor para que Él pueda tomarlo, liberarlo, sanarlo, acompañarlo, yo le invito a que podamos orar por usted, que levante la mano ahí en el lugar donde está. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Si hay alguno que no tiene al Señor en su corazón y quiere entregar su vida al Señor, en este momento lo puede hacer. Pero si usted ya es creyente y necesita entregarle al Señor esas cosas que a veces no hacemos, yo le invito a que levante su mano, así conocemos su necesidad y oramos. Yo creo que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Yo creo que todos tendríamos que levantar la mano, ¿no?
Yo creo que todos teníamos que levantar la mano. Si usted tiene alguna necesidad de presentarle al Señor, levante la mano. Todos tenemos que levantar la mano. Y le voy a pedir más. Póngase de pie si tiene alguna necesidad que Dios nos pueda ayudar. Nos ponemos de pie. Yo ya estoy de pie. Yo ya estoy de pie. Yo creo que todos tenemos que el Señor pueda cada día mejorar nuestra vida y confiamos plenamente en Él. Vamos a orar ahora. Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición sobre nosotros. Terminamos y cuando terminamos estamos invitados a pasar luego el momento acá al lado a compartir un tiempo de compañerismo. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros, para que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga acompañando. Félix, ¿querés guiarnos en esta oración? Padre nuestro que estás en los cielos, tú nos estás viendo en este momento y con toda humildad, Señor, venimos delante de tu trono a pedirte que quites de nuestra vida todo aquello, Señor, que ha sido ofensivo, que ha sido malo a tus ojos, porque queremos mejorar cada día. Y también, Señor, venimos a suplicar tu misericordia, venimos a apelar a tu poder, Padre, para que en todas estas cosas que nos preocupan, que debemos enfrentar, dificultades, problemas, de la clase que sea, Señor, estés actuando tú. ¿Por qué? Porque siempre, indudablemente, va a ser la mejor solución. Enséñanos a esperar en ti, enséñanos a tener paciencia, a depositar, Señor, nuestra ansiedad en tu divino poder para que podamos superar cualquier dificultad. Gracias, Padre, porque podemos orar a ti a través de la sangre de tu Hijo Cristo, que nos hizo poder hablar contigo cara a cara. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias porque siempre nos estás dando una oportunidad. Quédate en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a mejorar. Y gracias porque sabemos que ya estás actuando. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor.